Bueno, primero empiezo por lo siguiente. Seguimos trabajando con la misma guía con la que les entregué hace ya más de 4 semanas. Esa misma guía la seguimos trabajando, ¿oyeron? Esa misma guía es la que ustedes van a utilizar. ¿Por qué es que estamos trabajando? Estamos trabajando lo que tiene que ver con las primeras civilizaciones, y continuaremos con el tema de las primeras civilizaciones. Ya, ya en estos momentos, desde este periodo, este segundo periodo, y ahí sí les voy adelantando lo siguiente, porque ya igual también esto va para ustedes como estudiantes y padres de familia acudiente, y es que este año escolar, o este año de educación de manera virtual, porque todavía pues no se ha tomado la decisión si seguimos de manera virtual para el mes de agosto. O sea, tiene que ser eh, las entidades nacionales los gobiernos locales o los gobiernos departamentales son los que tomarán esa decisión si no acatan la decisión del gobierno. Pero bueno, eso hago esa parte ahí. Pero por ahora pensémonos como que todo el año lo vamos a terminar de manera virtual, porque pues es el sentir de los padres de familia acudientes, pues de que continuemos este asunto de la virtualidad. Ante eso, pues este año de escolar se va a dividir solamente en 3 periodos, ¿oyeron? Solamente se van a dar 3 periodos en este año de escolar. O sea, estamos en el segundo periodo, seguiremos el segundo periodo. Lo más probable que sea hasta el 14 o el 16 de agosto finalice este segundo periodo ya. O sea que tenemos casi mes y medio todavía de este segundo periodo. Tengan esas cosas en cuenta, que las estoy diciendo aquí, que ustedes pues yo soy director de grupo de ustedes, y pues tomo estos tiempos también para decirles esas cosas, ¿vieron? O sea, por allá como el 14, el 16 de agosto en adelante es que finaliza el segundo periodo, y que el año escolar se va a dividir en tres, en 3 periodos, ¿oyeron? Para que les quede claro eso. Y siendo así, para nosotros en grado sexto en ciencias sociales, todo lo que vamos a trabajar en este año escolar va a ser edad antigua, edad antigua, edad antigua. Seguiremos trabajando. Por eso estamos en los primeros momentos de que cuando salimos de la prehistoria, salimos ya del neolítico, cuando comienzan a aparecer las primeras bandas, las primeras familias. Cuando hablo de bandas, cuando ya hay muchas familias que fueron organizándose y asentándose en algunos territorios del cercano y lejano oriente, entre Asia y África, que fue donde se asentaron las primeras civilizaciones, cosa que ya ustedes, pues en este momento ya ustedes saben. Y seguimos trabajando con esta misma guía de hace 4 semanas. ¿Y qué vamos a hacer con esta guía? Con esta guía ya hemos hecho varias cosas. Con la guía lo que vamos a hacer es lo siguiente, pero ahora les digo qué vamos a hacer con esta guía. Y vamos a retornar aquí a la diapositiva, para que hagamos rápidamente el recorder. Y por eso les decía ahora, ya estamos en la edad antigua, ya estamos iniciando la edad antigua, ya sabemos cuáles son las 4 primeras civilizaciones que aparecen en la humanidad, pero principalmente esas primeras 4 civilizaciones, la civilización más, digamos, la primera civilización o la civilización más importante fue ¿cuál? La de Mesopotamia, ¿verdad? Pero obviamente que las otras también tienen su importancia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar, vamos a verla aquí en esta. Vamos a verla acá. Aquí. Miren, por ejemplo, que yo siempre les muestro a ustedes, me gusta mostrarles el mapa para que ustedes se ubiquen. Ustedes se ubican siempre. Se ubican en Europa, Asia y África. Y ustedes pueden, como si ustedes dividieran esto aquí por aquí. Y profe, ¿cómo así? Si yo hago así, sería Occidente, Oriente, Occidente, Oriente, Occidente, Oriente. ¿Cómo así? Las 2 civilizaciones de Occidente fueron ¿quién? Mesopotamia y la civilización egipcia. Y la civilización de Oriente, oriental, India y China.
Por eso, toda esta importancia que ustedes ven aquí de estas dos civilizaciones es lo que hace parte de nuestra humanidad como civilización occidental hasta la actualidad. Y por eso ustedes ven que hay asuntos culturales de estas dos civilizaciones, o sea, por acá de Oriente, lo que ya viene siendo como Rusia, Turquía, China, India, que ya no, a veces nos genera esas curiosidades porque la cultura de ellos es totalmente distinta. Pero igual nosotros pues seguimos observando estas primeras 4 civilizaciones que aparecen en la humanidad. Aparecen unas, bueno, pero así, vayan viendo esta particularidad. Una de las importancias de estas primeras 4 civilizaciones que ya ustedes conocen es que son que ya dejan de ser nómadas, ya empiezan a hacer que más que todo que comienzan a ubicarse en una zona, ya comienzan a ser sedentarios, ya comienzan a ubicarse en zonas establecidas. Esas primeras, digamos, podríamos decir, esas primeras familias o esos primeros civilizaciones que comienzan a aparecer que en la humanidad. Porque aunque son las primeras civilizaciones, dentro de esas civilizaciones hay otras, digamos, esas primeras familias que comenzaron a ubicar o a asentar esos territorios. ¿Y cuáles son? Vamos a empezar por la siguiente, vamos a empezar por la de Mesopotamia. La civilización de Mesopotamia. ¿Por qué la civilización de Mesopotamia? Porque, digamos, es como la que más, culturalmente le da aportes a la humanidad del mundo de Occidente. Y se pregunta, ¿cuál es la primera civilización? La historia comienza con Mesopotamia. Ya estamos viendo aquí, una imagen que nos muestra que una figura en oro, que es lo que yo le decía, que ellos son las primeras civilizaciones son politeístas y ya tienen un sistema de escritura, Es más, las personas que se encargaban en ese sistema jerárquico de cada una de las civilizaciones que se encargaban de escribir o de la escritura, hacían parte de ese sistema jerárquico. Ahora vamos a mirar un poco cuál es ese sistema jerárquico. Mesopotamia nos dice aquí, ustedes pueden ir observando. ¿Está ubicada dónde? En la media luna fértil. Todas esas 4 civilizaciones están ubicadas ¿dónde? En esa media luna fértil. Siempre, ¿entre qué? Entre los 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Y comienza aquí a aparecer una de las primeras familias, los sumerios. Comienza a aparecer la primera familia, los sumerios. Mira, aquí comienzan a decir lo que les estaba diciendo. Aparece que la escritura, utilizando que la arcilla, conocida como cuneiforme, inventada por los sumerios. ¿Y por qué me voy a regresar a esta diapositiva para que lo vean de una manera más que todo visual. El recorrido visual por las primeras civilizaciones del lejano o cercano oriente, o sea, el próximo oriente, que ya conocemos que es la media luna fértil. Miren. Igualmente, ubíquense aquí. Estamos hablando de la civilización de ¿qué? La civilización de Mesopotamia. ¿Por qué la civilización de Mesopotamia? Porque aquí donde se asentó esta familia o esta civilización conocida como los sumerios. Los sumerios. Y aquí está en amarillo, ¿vean? Las zonas donde estaban ubicadas, ¿quiénes? Los sumerios.
La civilización egipcia, por acá. Ya lo sabemos que es ¿dónde? Sobre el río Nilo. Sobre el río Nilo. Y ahora tenemos sumerios, tenemos que arcadios, que era otra civilización también. Aunque la civilización sea Mesopotamia y existan otras familias dentro de esas civilizaciones ya que se asentaron en esos territorios de Mesopotamia, cada uno tenía un sistema jerárquico totalmente, tenían algunas cosas particulares, se los unía el territorio, pero hay cosas particulares como el lenguaje, la forma jerárquica y otras cosas particulares, por ejemplo, el sistema de los trueques, el intercambio, los dioses, habían cosas que los diferenciaban mucho, pero ¿qué era lo particular que tenían esas familias o civilizaciones dentro de la civilización de Mesopotamia y también igual que las otras civilizaciones? Era eso, era la particularidad de que sus sistemas jerárquicos o sus formas de cultura eran totalmente distintos. La particularidad era que el territorio, y así vamos viendo, sumerios, por aquí afuera, arcadios, babilónicos, y profe, ¿cómo se daba eso? Por el mismo, miren por ejemplo, miren esta imagen aquí, esta imagen de acá, esta imagen que les selecciono. Y miren esta imagen que ustedes ven acá. O sea, siempre estuvo que la edad, como la edad antigua y siguiendo las siguientes edades, las edades de la historia de este mundo de Occidente, siempre estaba que era siempre, como se ve en la actualidad, siempre fue un asunto más que todo conflictivo. Conflictivo, ¿cómo así? Era de qué? Ocupar territorio, de ocupar territorios fértiles, de someter a otros pueblos. Por eso, no, por eso ustedes ven se ve que una muralla, se ve una muralla protegida sobre una población. Así como cuando ustedes ven las películas, así es, cuando ustedes ven esas películas así de la antigua, ustedes ven las películas así de Semana Santa, el mismo asunto. O sea, siempre todas estas familias, por ejemplo, los sumerios, los arcadios, los hititas, bueno, particularmente esa de Mesopotamia, porque estamos hablando más que todo de Mesopotamia, aunque estaba en ese mismo territorio, había un conflicto de qué, de ocupar territorio, de ocupar qué, territorios fértiles, de qué, de robar alimentos, de asuntos muy, muy complejos pues que pasaban, como era. No, no, la foto no está debajo del agua, sino solamente como yo la selecciono, se ve el azul, pero no, esto esta es una imagen así como interactiva. O sea, siempre tengan en cuenta, aunque están las primeras civilizaciones y tienen sus propias formas de vestimenta, sus propias armas, siempre se buscaba más que todo para poderse defender. ¿Defender qué? Defenderse de otras civilizaciones que buscaban someterla una y otra. Miren, por ejemplo, miren esta diapositiva. Tenemos aquí Mesopotamia, ya lo sabemos. ¿Cuáles son las tres ciudades-estado? Eso vamos a hablarlo poquito a poco. ¿Qué es una ciudad? ¿Qué son ciudades-estado? Pero vamos mirando más que todo cuáles son eh, esos pueblos o esas civilizaciones que ocuparon ese territorio de Mesopotamia. Ya sabemos que en Mesopotamia, ¿quiénes fueron los habitantes? Fueron quienes, los sumerios, arcadios y asirios. Aquí lo dice, sumerios, acadios y asirios. Y profe, usted mostró una aquí anterior, los hititas, ¿no? Después hablaremos porque aunque también
aunque también están esas primeras 4 civilizaciones que aparecen en la humanidad, también hay otras pequeñas civilizaciones, por ejemplo, como los hebreos, como los fenicios y otras civilizaciones pequeñas que lo que hicieron fue más que todo eran como, digamos, como gitanos. O sea, se movían mucho de territorios, para que tenían unos territorios donde estaban ubicados, sí, pero eran territorios muy pequeños, donde tenían que sus capitales, pero siempre estaban a la posibilidad de que fueran sometidos por esas grandes civilizaciones que estaban cerca de ellos. Y esas no se las he mencionado todavía, se las voy mencionando poco a poco, por ahí se las voy viendo fenicios, hebreos, y es de ahí donde ya ustedes van a decir, bueno, ¿y de dónde viene dónde viene la religión católica? Lo de Moisés y eso que nosotros conocemos del Génesis con los hebreos. Bueno, eso lo vamos a hablar, pero un poquito más, vamos a hablarlo un poquito más adelante. Miren que todavía estamos en Mesopotamia todavía. Bueno, como ya quedan poquitos minutos para que puedan hacer cambio en la clase de la profesora, recuerden que las entregas de las actividades que hacen conmigo van a ser solamente, van a ser solamente de semana a semana. O sea, hoy es miércoles, o sea, ustedes tienen hasta el próximo miércoles a las 11:59 para hacer las entregas, ¿oyeron? Recuerden, hasta la próxima semana, de miércoles a miércoles, estoy dando toda una semana completa para que ustedes para que hagan el asunto de las entregas. ¿Qué van a hacer aquí? Aquí lo dice, vean. Breves resumen de cada una de las civilizaciones, ya. Como ya tienen ustedes la guía, ustedes ya saben la guía, ya han trabajado la guía, lo que van a hacer es un breve resumen de cada una de las civilizaciones. Recuerden, no extenderse, no van a hacer 30 renglones, no van a llenar que 3, no, no. Hagan un breve resumen pequeño de 15, 20 renglones o menos de 20 renglones que sea conciso ya, para que ustedes hagan la particularidad de qué cuál es la descripción de la civilización de Mesopotamia, cuál es la descripción de la civilización de Egipto, cuál es la característica de la civilización china y la civilización india, ya. Cosas cortas. Busquen hacer algo corto, solamente que ustedes hagan la diferencia, que ustedes digan, cuando usted va en televisión, Mesopotamia, ya ustedes lo ubiquen. A Mesopotamia queda en la zona tal, los baña el río Tigris y Éufrates, y entre sus particularidades es que son politeístas y así. O sea, las poblaciones que ocuparon esos territorios eran que los asirios, perdón, sumerios, arcadios, y ahí ustedes van o sea, son cosas breves. Bueno, chicos, voy a parar hasta este momento. Ya